Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de la situación internacional, de lo que nos ocurre, porque estamos todos afectados, del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, de las potencias medias que empiezan a tener un papel relevante en el ajedrez internacional. Tenemos que hablar de las guerras, de todas maneras de las guerras y de lo que nos puede ocurrir. Nada mejor que invitar a Raúl Sor, sociólogo, periodista, fue colaborador del The Guardian, The New Statesman, del Times Magazine de Estados Unidos, CNN Chile, con una enorme cantidad de libros publicados, entre otros Guerra en Centroamérica, Historia y Poder de la Prensa, Las guerras que no se esperan, Claves para entender la guerra, El terrorismo yihadista y un montón de títulos más. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Encantado, Tomás. Parece chiste, pero voy a partir así. Hubo un momento en que cayó el muro de Berlín, en que la potencia dominante era Estados Unidos, en que se vino abajo la Unión Soviética y alguien dijo, mira, terminó la historia. Francis Fukuyama, terminó la historia, cuando estamos viviendo una historia que es realmente convulsa en estos momentos a nivel mundial. Si tú tuvieras que describir a un extraterrestre qué está pasando en el mundo en pocas palabras, ¿qué le dirías? Como tú lo señalaste, vivimos en un mundo extraordinariamente convulso. El pronóstico de que había terminado la historia, con lo que se quiso decir, han terminado los conflictos, por supuesto, ha quedado absolutamente superado y estamos en una época tremendamente conflictiva en la que hay una superpotencia que declina y hay otra superpotencia que está todavía en ascenso, y eso históricamente son los momentos más peligrosos donde el que está reculando se pone más agresivo y el que está ascendiendo está en su punto de ambición mayor y por lo tanto las posibilidades de un conflicto están siempre presentes. Ahora, el fin de la historia también significaba venció la democracia, ¿no es cierto? Con Fukuyama. Y el capitalismo. Es el capitalismo. Todo en discusión en estos momentos. El capitalismo no sé porque China tiene su propio capitalismo por ahí, pero la democracia, si todos están mirando el orden chino. No, es el socialismo con características chinas, que es lo mismo que decir capitalismo con características chinas. Eso. Pero, oye, en estos momentos Ucrania está soportando la ofensiva rusa. Los ucranianos están con pocas municiones, poco armamento, le faltan soldados también. Tienen poco de todo. Y Rusia está con esta guerra de desgaste. Están avanzando en estos momentos, hay una ofensiva. Y la pregunta es si va a ganar la guerra Rusia finalmente. Yo sé que no pudo dominar Kiev, pero si finalmente la va a ganar, ¿cuál es tu pronóstico? Depende cómo se defina victoria. Si para los rusos victoria podría ser neutralizar de manera, por un largo periodo histórico, a Ucrania y que Ucrania
renuncie de manera explícita y permanente al ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es hegemonizada por Estados Unidos y donde participan las mayores potencias occidentales. Sí, y ese es el origen de la guerra, es decir, Rusia invadió Ucrania cuando Ucrania, por lo menos los rusos creyeron, intentaba ingresar a la OTAN. Y dijeron, no, eso no lo vamos a tolerar porque significa que tenemos a Estados Unidos y a Occidente en nuestra frontera y los rusos tienen sus traumas, fueron invadidos por Napoleón, por Hitler. Nosotros queremos fronteras seguras y para ello un país o una sección de lo que considerábamos nuestro país durante la Unión Soviética, que es Ucrania, pase a formar parte de una alianza hostil a nosotros, eso no es aceptable. Y ese habría sido la causa de la guerra que estamos viviendo en estos momentos. O un poco más que eso, la gran Rusia, la Rusia de nuevo un poco imperial, ¿también es eso? Hay quienes le atribuyen a Putin ese sueño imperial, pero en definitiva yo creo que esa visión rusa es compartida por el grueso del establishment ruso. No es una guerra de Putin, por así decirlo. Y en esa perspectiva, volviendo al tema de la victoria, quién gana la guerra, yo creo que Rusia, si lograra neutralizar a Ucrania y, digamos, quedarse con la región ruso-parlante que existe, que es el Donbass, toda esa región de Ucrania, que tiene más de Rusia que de Ucrania propiamente tal, creo que esas son las bases que hoy día se están discutiendo en distintos lugares para llegar a un acuerdo permanente de paz. A mí me parece, visto de la distancia, que es perfectamente posible. Que por ahí va a terminar todo. Yo creo que camina en esa dirección. Oye, ¿qué hemos aprendido de esta guerra? Porque yo diría que esta es una guerra moderna dentro de las limitaciones que tiene en el campo de batalla, porque no están todas las últimas armas en cuanto a tecnología en el lugar, pero yo creo que se han aprendido cosas de esta guerra. ¿Qué se ha aprendido? Mira, es una paradoja, porque es una guerra que todo el mundo pensó que iba a ser súper moderna, y se han utilizado armas muy modernas. Es una guerra donde los drones, estos vehículos no tripulados, han tenido un protagonismo enorme y están a la orden del día, y sin embargo es una guerra de trinchera, es una guerra de desgaste, que tiene muchas similitudes con la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay una combinación muy curiosa de tecnologías ultramodernas, es decir, buena parte de la inteligencia que obtienen ambos bandos, Ucrania y Rusia, es satelital. Por lo tanto, todo el tipo de... La cohetería que se está usando es de última generación. De manera que se usan las armas más modernas en una guerra bastante estática en que los soldados son machacados en trincheras y están padeciendo condiciones muy brutales en ambos bandos. ¿Tú crees que esto es una demostración de debilidad rusa? Te explico por qué. Porque Ucrania es un país débil. Ucrania no tenía ejército hace 15 años, tiene un ejército muy menor. Intentaron tomar Kiev, no pudieron tomar Kiev. No tienen fuerza aérea, o sea, un país que entrega el dominio del cielo tiene una desventaja importante. Dependen de la munición de los países occidentales, los rusos fabrican su propia munición. Entonces, es un fracaso ruso. Se ven estas marchas rusas en la Plaza Roja y todo este tipo de cosas y uno las ve ahora y dice, bueno, estos tipos, sí, está bien, marchan bien, pero parece que no se la pueden con Ucrania. Bueno, es relativo. O sea, si tú ves que el respaldo que está recibiendo Ucrania de Occidente es una guerra por tercero interpuesto. Es decir, Ucrania no habría podido jamás resistir lo que ha hecho, más allá del heroísmo de sus soldados, si no hubiese tenido este caudal enorme de ayuda que recibe de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ahora, esto, claro, visto en la perspectiva de que Rusia es 4 veces más poderoso económica en términos de población, por donde tú lo mires, Rusia es mucho más. Claro, es sorprendente que no hayan podido avanzar y que no hayan podido tomar Kiev en el primer lugar, o sea, cuando llegaron. Pero a medida que se ha ido decantando la situación como está ahora, Rusia está en una clara ventaja y si la guerra continuara a condiciones iguales y se mantuvieran, digamos, los mismos términos, es probable que Rusia se quede con un trozo importante de Ucrania,
no creo que el propósito último de Rusia sea conquistar militarmente Ucrania. Lo que ellos querrían es doblegar a Ucrania y que Ucrania se pliegue a Rusia y que vuelvan a una alianza como la que tenían antes, en que Ucrania sí tiene una existencia independiente nominal. Ya, pero quisieron tomar Kiev y no pudieron. Así es. O sea, ahí hay un fracaso ruso Pero que es clarísimo, evidente. clarísimo, evidente. Y bueno, ha quedado de manifiesto a través de la cantidad enorme de cambios en los altos mandos rusos. Algo falló seriamente, en muchos sentidos, es decir, tecnológico, en el mando. Y bueno, los dos países tienen un problema serio de corrupción además. En Rusia hay mucha corrupción y claramente Ucrania está a la cabeza de la liga de países más corruptos en el mundo. Hace algunos días, un hombre que había estado 12 años en el Ministerio de Defensa, que es Sergei Shoigu, lo sacaron, teóricamente lo ascendieron, pero lo sacaron de un puesto clave, Ministerio de Defensa, y fue sustituido por un economista, por un tecnócrata, que es Andrei Belousov. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Se están preparando por una guerra larga y por lo tanto un economista para que los suministros, la producción de armamento, en fin, ese tipo de cosas, afirmar eso frente a una guerra que puede durar mucho? Bueno, eso es una de las especulaciones posibles. Nadie sabe, mira, antes había una ciencia que se llamaba la kremlinología, es decir, estudiar el Kremlin. Entonces, cuando había un desfile, todo el mundo decía, mira, ¿en qué orden están en el Kremlin? Y nadie sabe nunca a ciencia cierta por qué se producen los cambios. Bueno, y eso es la característica de las dictaduras, es decir, qué piensa el mandamás, y hay elementos de arbitrariedad. Se habla mucho de que en realidad a Shoigu lo cambiaron por temas de corrupción en el Ministerio de Defensa y que habían algunos de sus principales colaboradores han sido encarcelados y están siendo sometidos a juicio. Y esto de que te sometan a juicio en Rusia también es algo relativo, porque es un sistema, digamos, no es un Estado de Derecho, de manera que finalmente a lo mejor no hiciste los favores que se esperaban que hicieras y eso te hace caer en desgracia. Pero como sea, no hay claridad sobre a qué responde el cambio. Es un cambio muy importante en medio de un momento crítico de la guerra. Sí, y una posibilidad, y muchos hablan de que sí, hay es perfectamente esperable la continuación de la guerra de desgaste que se libra en estos momentos y que a Rusia le ha ido bastante bien y que, digamos, como están las cosas hoy, Rusia estaría esperando lo que esperan todos los contrincantes de Estados Unidos, que Estados Unidos se aburra. Y la posibilidad de que se aburra está allí a la vista en una elección próxima. Raúl, vamos a hacer un pequeño alto. Justamente te voy a preguntar por la elección norteamericana y la influencia, el impacto que puede tener en esta guerra, pero también te voy a preguntar por la reunión que hubo hace poco rato entre Xi Jinping y Putin, porque la declaración posterior fue una declaración, yo diría, sorprendente y a lo mejor tú no compartes esta idea, un golpe en el mentón a Estados Unidos. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Conversamos con Raúl Soria y la pregunta quedó planteada. Partamos por los chinos. Se reunieron en Pekín Xi Jinping con Vladimir Putin y se habló de profundizar los vínculos militares entre China y Rusia. Hubo una declaración de enorme amistad, aterciopelada entre los dos, muy amigos. Se han juntado 43 veces los dos. Es una enorme cantidad de reuniones. Y resulta que China va a apoyar a Rusia, ¿o no? Porque Rusia necesita de todas maneras apoyo externo. Irán lo está apoyando con los drones, por ejemplo. Entonces, ¿esto significa que China ya se ha decantado por Rusia o no? Yo creo que China nunca se va a decantar por nadie, porque China es y te cuento una breve anécdota, en una conversación con un alto dirigente del Partido Comunista Chino, le preguntaba quiénes eran los aliados de China, y él me dijo, China no tiene aliados. O sea, China tiene intereses y en algunos momentos nuestros intereses coinciden, como han coincidido con Estados Unidos, y junto con Estados Unidos China operó contra la Unión Soviética y China ayudó a Occidente en la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética y le brindó inteligencia y territorios para bases militares a Estados Unidos. O sea, China es de un pragmatismo político absoluto y lo que China vela por sus intereses y hoy día esos intereses coinciden con Rusia, país con el cual tienen una enorme frontera, con la cual tienen una enorme cooperación económica y de la cual reciben el grueso de su gas y petróleo. De manera que, en una situación en que se encuentran cada vez más enfrentados a Estados Unidos, en Washington que plantea una serie de sanciones contra China y que ha estado apoyando a Taiwán, la isla que China considera parte irrenunciable de su territorio y que ha establecido las relaciones con el mundo sobre la base de una sola China, es decir, Beijing, y que se le apoye a Taiwán, a esta isla que ellos consideran parte de su territorio. De hecho, fue parte de su territorio, pero que después de la guerra civil se autonomizó. Bueno, China ve eso como una provocación y, claro, la guerra en Ucrania también es una carta de negociación para los chinos. Es decir, si Estados Unidos les dice, ustedes no pueden apoyar a Rusia, bueno, ¿y usted por qué apoya a Taiwán? Es decir, usted directamente nos está agrediendo a nosotros y en las relaciones internacionales los balances no se establecen solo con palabras, se establecen con hechos. Y si tú apoyas a nuestros adversarios, nosotros vamos a apoyar a tus adversarios y cuando tú te aburras de hacerlo, nosotros vamos a reconsiderar nuestra posición. Te graficaría así de manera muy, como dijéramos, infantil el panorama, pero hay mucho de eso. Oye, pasemos a la guerra de Gaza o en Gaza entre Israel y Hamás. Esta es la otra guerra que hay en estos instantes en el mundo y la verdad es que yo no sé si esto tiene solución o no. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que al interior del gobierno israelita se está hablando mucho del postguerra. ¿Qué se va a hacer después? Hay toda una disputa al interior del gabinete israelita acerca de lo que hay que hacer después. ¿Tiene solución o no todo esto en el sentido de que haya dos estados, de que haya árabes o el mundo musulmán que no quiera la desaparición de Israel y que finalmente lo reconozcan o no? Bueno, eso, el reconocimiento de Israel al Fatah ya lo había hecho hace mucho tiempo. Ahora hay una decepción hasta cierto punto por parte del mundo árabe de que pese al reconocimiento que hizo al Fatah de Israel, esto no llevó a los cambios conducentes a la creación de un Estado palestino. Y eso está en la raíz de este conflicto actual. Ahora, cuando hablamos de lo que pasa en la Franja de Gaza, también tenemos que hablar de una organización política específica que es Hamás. Y Hamás tiene su propia ideología, es una organización islamista, la sucursal en Gaza de los hermanos musulmanes de Egipto. En fin, es una situación bastante compleja la que se vive específicamente en Gaza. Ahora, si tiene solución,
Bueno, es un conflicto que ya lleva 75 años y muchas veces se ha visto en el horizonte la posibilidad de una solución y cada vez que se ve una luz al final del túnel, se apaga de nuevo. A ver, pero ¿qué significado tiene que decir islamista? Bueno, significa que no se es musulmán, sino que islamista en el sentido de que vive en una religión con rigidez, con un apego estrictísimo a la religión, más bien fundamentalista. No tienen concepto de Estado, ellos tienen concepto más bien de califato, el concepto de Estado es occidental. No se tiene el concepto de ciudadanos, sino de la Cuma, o sea, todos somos hermanos en la religión. No tienen el concepto del derecho, ni siquiera el derecho internacional, sino que de la charia o charía, y que el occidente es herético. ¿Puede haber solución con todo esto? ¿Negociación posible? Bueno, es muy complejo. Hay distintas corrientes del Islam. Por cierto, están los sunitas y los chiitas, y cada cual tiene su visión. Y específicamente cuando hablamos de islamistas, cualquier grupo que pone la religión como su elemento central, como la base de su justicia, como la base de las relaciones humanas, por ejemplo, el islamismo, tiene una posición lamentable, y hago un juicio de valor, frente al tema de género. Es decir, la mujer está totalmente subordinada y es una ciudadana de segunda clase que tiene que estar absolutamente velada. Es decir, que no puede mostrar ninguna parte de su cuerpo y no tiene ninguna autoridad, ninguna existencia frente al Estado. La mujer no existe, como ha sido en Arabia Saudita. Es decir, la mujer, si quiere tener cualquier iniciativa, necesita que su marido, su hermano o algún hombre dé fe por ella. Ella no tiene existencia legal. Bueno, cuando tú tienes una religión con ese tipo de concepto, naturalmente choca frontalmente con la cultura occidental, que cree no siempre la practica, pero por lo menos cree predica la igualdad de género y una serie de derechos humanos que en el Islam como tal están vedados. Y por otro lado tiene Israel. En el mundo musulmán no hay democracia. Israel, que hay democracia, que tiene más bien una cultura occidental. Por eso, de hecho, los musulmanes creen que es una especie de colonia occidental en sus territorios. Pero Israel también ha adquirido territorios en base a la fuerza, ha hecho asentamientos en territorios ajenos. Hay cerca de 2,5 millones, otros dicen 3, otros dicen 2, de palestinos viviendo o bajo el dominio israelí. Eso es un poco extraño. Y por otra parte, da la impresión que está perdiendo una batalla moral en estos momentos, porque la venganza, ahora se habla de venganza israelí, ha sido brutal. Han muerto cerca de 34.000 palestinos ahí en la Franja de Gaza, y el 70% son mujeres y niños. Entonces, es una derrota, puede haber una derrota gigantesca para Israel desde el punto de vista moral. Bueno, yo creo que esa derrota ya ha tenido lugar, no es que puede tener. Y si tú ves la rebelión o los campamentos que se generaron en universidades estadounidenses como una señal de repudio a todas estas condiciones que tú has descrito, bueno, me parece que en el mundo en general hay una censura muy grande al comportamiento que ha tenido Israel precisamente en estos aspectos, al volumen de civiles y niños y mujeres muertos o heridos entre estos civiles, y que Israel no ha logrado encontrar un camino de solución. Es decir, para ganar una guerra no basta con que tú puedas doblegar o destruir una cantidad importante de tus enemigos, tienes que ofrecer un camino de paz, de reconstrucción y tener una propuesta. Y eso es precisamente el debate que tiene lugar hoy día en Israel, en el cual ya muchos miembros del gabinete del primer ministro Netanyahu le dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Qué tipo de franja de Gaza va a tener lugar? Es decir, no basta con decir, no vamos a permitir que jamás, nunca más esté presente acá. Bueno, ¿y quién va a estar presente? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cómo se va a reconstruir esta franja? ¿Y quién la va a administrar? Y si tú no tienes respuestas para eso, no tienes cómo salir del conflicto. Un pequeño alto y la pregunta que voy a dejar planteada. Irán, que es un país que
muchos lo desconocen, es un tremendo país. Un país que viene del mundo persa, ¿no es cierto? Todos sabemos, tiene una historia milenaria, con una sociedad de mayoría sofisticada, con gente muy capaz. Recordemos las guerras médicas, por ahí por el 400 y tanto antes de Cristo. O sea, un país con mucha historia, que es el enemigo declarado de Israel y que está apoyando en estos instantes a Rusia. El papel de Irán y lo que va a pasar con la anexión norteamericana y el efecto que puede tener en todo esto. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Raúl Sor. Raúl, yo creo que no hay nadie que le guste la historia que no haya leído sobre Irán o sobre el mundo persa, sobre, como se decía en algún momento, ahí surgió el hombre blanco, decían algunos, con una historia milenaria, con gente capaz, como decíamos antes, y con una determinación enorme hoy día, peligrosísima para Israel, porque ellos quieren destruir a Israel. Ellos son partidarios de la yihad, o sea, la depuración. La depuración no solamente en Israel, sino de todos los que consideran el mundo musulmán corrupto. Y ahí está Arabia Saudita, ahí están otros. O sea, Irán se plantea un desafío enorme en cuanto a lo que se debe hacer a nivel internacional. Es cierto, Irán es un enorme país, no en términos geográficos solamente, sino que, digamos, culturalmente, históricamente. Ahora, la pugna entre Israel e Irán es una pugna relativamente reciente, es decir, se desató. Israel tenía excelentes relaciones con Irán durante el Shah, es decir, el emperador, y bueno, fue con la caída del Shah y la revolución islámica que las cosas se comienzan a cambiar y el deterioro de las relaciones. Y la apuesta de Israel frente a Irán es el cambio de régimen, que ha sido también la apuesta de Estados Unidos frente a Irán. Ahora el régimen ha mostrado mucho más solidez, pero en el último tiempo ha tenido una serie de dificultades, no solamente económicas, sino que también políticas, de manera que es difícil vaticinar de que esto va a continuar siempre en la misma línea de agudización de la oposición entre ambos bandos. Pero, digamos, uno de los roles que ha jugado Israel y que por lo cual ha sido muy importante para Estados Unidos es que, la joya de la corona en el Medio Oriente hasta hace poco era Arabia Saudita. Y Arabia Saudita tenía las principales reservas petroleras y era el surtidor de petróleo de Occidente. E Irán se fue transformando en una amenaza. Y el contrapeso a Irán ha sido Israel. De manera que tú ves ahí una ecuación bastante compleja que puede cambiar si cambia cualquiera de los factores. Si hay un cambio importante en Arabia Saudita, podría haber una revolución en Arabia Saudita. Ha pasado en tantos países del Medio Oriente. Podría caer el régimen en Irán. No digo que va a ocurrir, pero podría. Y también puede haber un cambio político importante en Israel. De manera que hay muchas piezas que pueden alterarse, de manera que yo no vaticinaría
ningún destino manifiesto que tiene que ser así o así. Las cosas se pueden dar de muchas maneras. Prácticamente se nos ha ido el tiempo. Tengo que hacer la última pregunta. ¿Qué le conviene a Israel? ¿Trump o Biden? Definitivamente Trump. Trump, los israelíes además con mucha astucia en algún momento que quisieron halagar a Trump, en un monte por ahí en el norte de Israel le pusieron Monte Trump y Trump realmente se derritió. ¿Qué le conviene a Ucrania? ¿Trump o Biden? Biden. ¿Qué le conviene a China? ¿Trump o Biden? Yo creo que a los chinos les da lo mismo. Yo creo que China opera con una visión de décadas, de muchas décadas, y que estos gobiernos de 4 años son una anécdota pasajera. Yo creo que no los incomoda mayormente uno u otro. ¿Qué le conviene a Europa? ¿Trump o Biden? Ciertamente Trump. Y los americanos, digamos los europeos lo han dicho en todos los tonos a quien quiera escucharlo, se sienten mucho más cómodos con Biden, que en definitiva está más cerca de una socialdemocracia menos agresiva que Trump, a cual le temen hasta cierto punto, y lo que más le temen de Trump es el aislacionismo. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es una pregunta un poco tonta. Latinoamérica, ¿qué le conviene? Porque yo creo que nosotros estamos importando cada vez menos. ¿Qué le conviene a Latinoamérica? Yo creo que sumando y restando es mejor según la perspectiva de cada cual, pero yo diría que Biden es mejor en términos que va a tener, tiene una cierta continuidad de la política demócrata de respeto de derechos humanos, a cierta relación más igualitaria con la región. Gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.